Permítame hacerle algunas preguntas. ¿Cree en el poder de los sueños? ¿Cree que los sueños tienen un significado? ¿Cree que realmente nos transportamos a otro lugar durante nuestros sueños? Bueno, yo tengo las respuestas a todas esas preguntas. Siempre he tenido dificultades para dormirme. No sé por qué, pero desde que tengo memoria, he tenido este problema. Mi hermana y yo compartíamos habitación. Sin embargo, ella dormía como un bebé, y en cuanto se acostaba en la cama, se iba por completo y dormía plácidamente hasta el día siguiente. A mí siempre me costaba dormirme. Intentaba todas las cosas que mis padres me decían que hiciera. Ya sabes, leer un libro, imaginar cosas, contar ovejas. Pero podía contar millones de ovejas. Y aún así nada. Y lo peor es que una vez que conseguía dormirme, no tenía ningún sueño. Vale, sí, lo sé. Sé lo que debes estar pensando. Es normal no tener sueños a menudo. O realmente soñamos. Es solo que no nos acordamos. Pero déjame decirte, y esto no fue nada de eso. En mis 9 años de vida, nunca había tenido un sueño. Parecía como si no tuviera la capacidad de soñar. Todo el mundo, incluso las personas que afirmaban no poder soñar, tenían al menos recuerdos de 1 o 2 sueños en su vida, lo que significaba que sí tenían capacidad, a diferencia de mí. Me fascinaba escuchar las historias de la gente sobre sus sueños, porque me parecían lo mejor del mundo. Los sueños realistas, los que no tenían ningún sentido, y los sueños sobre cosas con las que realmente querías soñar. Incluso quería escuchar las pesadillas más oscuras que alguien pudiera tener, y se convirtió en una obsesión para mí. En cuanto mi hermana se despertaba, le preguntaba por su noche. Luego iba directamente a ver a mis padres y les interrogaba sobre lo mismo. Incluso estaba deseando ir al colegio todos los días para preguntar a mis compañeros. Sentía envidia de todos los que podían soñar. Ser transportado a un mundo diferente dentro de tu propia mente. Yo quería eso. Les conté mi problema a mis amigos y a mi hermana, pero no me creyeron. De hecho, nadie me creía. Se limitaban a decir que debía de tener una memoria terrible y que no podía recordarlas. Así que empecé a leer libros y a navegar por internet, buscando posibles formas de cambiar mi situación. Quería tener sueños, ya fueran buenos o malos. Solo quería poder tenerlos. Y al final encontré información. Era lo de siempre. Todo el mundo sueña mientras duerme, pero no todo el mundo lo recuerda. Y debo decir que, al principio, me creí esa basura. Solía creer que si todo el mundo lo decía, incluso los científicos, debe ser verdad. Y esto me guió a buscar posibles soluciones para arreglar mi problema y poder recordar mis sueños. Según diferentes fuentes, hay diferentes maneras de poder recordar tus sueños. Y las probé todas. Acostarme temprano, eliminar la cafeína de mi dieta, yoga y meditación. Incluso me tumbaba en la cama 2 horas antes de acostarme, imaginando diferentes situaciones y esperando soñar con ellas. Pero nada funcionaba. Y probé todo esto desde que tenía 11 años hasta que tuve unos 13, sin ningún signo de progresión. A los 14 decidí rendirme. Pasé un año intentando no pensar en el tema de los sueños, pero era imposible. No preguntaba a la gente sobre sus sueños y pesadillas, pero los pensamientos seguían en el fondo de mi cabeza. Llegó el día de mi 16 cumpleaños y lo único que pedí a mi familia fue que me dejaran en paz durante el fin de semana. Mis padres me concedieron ese deseo y se fueron a pasar el fin de semana con mi hermana. Me quedé solo durante la noche y decidí utilizar mi portátil para leer algunos foros. Y al cabo de un par de horas, me topé con un foro que nunca había visto, en el que por fin encontré a mucha gente como yo, gente que no podía soñar. Mucha gente del foro mencionó a Morfeo. El dios griego de los sueños tenía sentido. Se habla de él en un blog sobre el tema. Lo que no tenía sentido, sin embargo, era el tipo de comentarios que la gente publicaba.
Comentarios como que si eres incapaz de soñar, entonces deberías invocar a Morfeo. Él te ayudará como Morfeo me ha ayudado a mí. O por fin puedo soñar gracias a Morfeo. Y esos titulares me llamaron la atención. Ni siquiera me importó leer mucho sobre el blog o abrir diferentes entradas. En cuanto leí que había algo que podía ayudarme, quise probarlo. Mientras intentaba encontrar un post sobre cómo invocarlo, me di cuenta de diferentes comentarios que decían que no lo hiciera y que era una idea terrible. Pero nada de eso me importaba. Me salté los posts negativos hasta que encontré el perfecto, y las instrucciones eran bastante sencillas. Tenía que hacer un anillo de azúcar, sentarme en el centro donde se supone que está el agujero, y encender una vela negra mientras repetía lo siguiente: Morfeo, Morfeo, ayúdame. Quiero poder escapar durante las noches. Quiero poder tener diferentes escenarios en mi mente. Ayúdame, Morfeo. Dios mío. Pasé horas practicando. Conseguí memorizar lo que tenía que decir y compré todas las cosas que necesitaba, y más feliz que nunca. Esperé a que llegara la noche. A las 24 horas de la mañana, preparé el anillo de azúcar y me senté en medio de él. Encendí la vela y empecé a rezar la oración. Quizá para algunas personas hubiera sonado ridículo, pero puse toda mi fe en ello. Al cabo de unos minutos, ocurrió algo increíble. La vela se apagó y las ventanas de mi habitación se abrieron. Cerré los ojos durante unos segundos para protegerlos del viento. Entonces vi la luz más brillante que salía de la ventana. En cuestión de segundos, la luz flotaba alrededor de mi habitación. Era tan brillante que me cegó durante 1 o 2 minutos, hasta que se acercó y lo vi mejor. Allí estaba, era Morfeo. Había escuchado mis plegarias, era impresionante. Parecía humano. Tenía el pelo largo, rubio y rizado, ojos color avellana, casi amarillos, y su cuerpo era muy tonificado. Estaba medio desnudo. Con la excepción de una bata blanca atada alrededor de sus caderas, parecía un ángel. Y me quedé completamente helado. No sé por cuánto tiempo, hasta que finalmente habló y me preguntó qué quería de él. A lo que respondí que quería poder tener sueños. No todos los sueños son perfectos, hija mía. Hay algunos que no te gustarán, algunos que preferirías no tener. Entonces, le dije que no me importaba. Sabía lo que quería. Morfeo dijo que estaría encantado de ayudarme, pero que necesitaba hacer algo primero. Y eso era reconocerlo como un dios y decir que lo sacrificaría todo. Y sin la menor duda, acepté. Y ese fue el trato que hicimos aquella noche. En cuanto proclamé que era mi dios, desapareció de mi vista. Y allí estaba yo, una vez más, en la oscuridad. Unos minutos después de que se fuera, empecé a sentirme muy mareado y cansado. Me levanté e intenté llegar a mi cama, pero apenas lo conseguí. Me desplomé y me quedé dormida. Sin embargo, esta vez fue diferente. Por primera vez tuve un sueño. Vaya, Morfeo realmente me ayudó. Mi primer sueño era que iba a la playa con mi familia. No pasaba nada particularmente importante. Solo estábamos mi familia y yo haciendo las actividades que hacemos normalmente cuando vamos allí. Y podría parecer algo normal y muy aburrido, pero para mí fue increíble. Y por fin supe cómo funcionaban los sueños. Al día siguiente me desperté completamente feliz y por fin tenía algunas respuestas. La gente estaba equivocada. No es que antes no pudiera recordar mis sueños, tenía razón, solo que nunca había tenido uno. Lo primero que hice tras despertarme fue volver al foro. Creé un post donde explicaba lo sucedido la noche anterior. Sorprendentemente, recibí muchas respuestas de la gente, aunque la mayoría eran buenas. También hubo algo de negatividad en los comentarios. Comentarios de algunas personas diciendo que no sabía lo que estaba haciendo, lo peligrosa que era la situación, que esto no era una bendición sino una maldición, etcétera, etcétera. Y una vez más ignoré los comentarios negativos, y finalmente mi familia vino a casa al día siguiente
y les conté mi experiencia soñando, pero omití la información sobre Morfeo. Las únicas personas que necesitaban saber sobre él eran las del foro. Mi familia parecía muy contenta cuando les dije que por fin había soñado cosas como: ¿sabía que te acordarías de Orlando? Solo era cuestión de tiempo, dijeron, y yo solo les sonreí. Durante un año no hice más que divertirme. Disfruté de todos mis sueños y parecía que me habían traído suerte, porque mi vida era mejor que nunca. Empecé a caerle bien a la gente, y muchos afirmaban que me veían como una persona diferente. También pasaba mucho tiempo posteando en el foro y hablando con mis amigos en línea. Todo era normal hasta que ocurrió un suceso terrible. Una noche tuve un sueño en el que mi hermana y yo estábamos nadando en la playa, pero ella tenía dificultades. No paraba de decir que sentía como si alguien le estuviera agarrando los pies y se movía rápidamente de un sitio a otro, lo que me impedía ayudarla, y al cabo de un rato ya no podía verla. Se había ahogado. Me desperté sudando y asustada, y decidí mirar a mi hermana, que seguía durmiendo en la cama de enfrente. Parecía tranquila mientras dormía. Había tenido mi primera pesadilla. Fue extraño, pero también muy emocionante. Me tranquilicé y me volví a dormir. Al día siguiente, cuando por fin me desperté, miré el reloj y me di cuenta de que era tarde para ir al colegio. Era muy raro. Mi hermana siempre me despertaba y se aseguraba de que fuéramos puntuales. Me levanté y me di cuenta de que seguía durmiendo de lado. La llamé por su nombre 2 veces, pero no parecía responderme. Me acerqué y le di la vuelta, y fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía un aspecto normal. Tenía la boca abierta y la piel pálida. Me negué a creer lo que estaba viendo. Le di 2 bofetadas e incluso intenté reanimarla, pero no funcionaba. Llamé a gritos a mis padres, que acudieron rápidamente a la habitación y tuvieron una reacción similar a la mía. Era difícil de creer, pero mi hermana estaba muerta. La ambulancia llegó rápidamente después de que llamáramos e intentaron ayudar a mi hermana y la llevaron al hospital, pero no había nada que pudiera haberla ayudado. Según informaron los médicos, mi hermana murió porque dejó de respirar, y no pude evitar pensar en el sueño que tuve la noche de su muerte. Hablé de ello con un par de amigos, pero me dijeron que me callara y que no planteara el tema a nadie más. Al fin y al cabo, mi hermana, mi mejor amiga, acababa de morir y tenía que dejar de obsesionarme con los sueños. Un mes después de este suceso, tuve otra experiencia aleatoria. Tuve otra pesadilla, y esta vez se trataba de un monstruo que me perseguía. Era una criatura con aspecto de demonio que intentaba llevarme al inframundo. Conseguí escapar durante el sueño, pero a la mañana siguiente noté unos arañazos en la espalda. No sabía qué hacer. No tenía a nadie con quien hablar. Mi hermana había desaparecido, y yo, mi familia y mis amigos estábamos de luto. Y por suerte recuerdo que había un lugar para gente que me entendía. Entré en el foro una vez más, pero no solo me fijé en los comentarios positivos. Esta vez estaba dispuesta a leer absolutamente todo lo que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. Resulta que estuve ciego todo este tiempo. Debería haber leído todo lo que había en el foro antes de invocar a Morfeo. Todos los comentarios que intentaban advertirme de que había borrado todos los mensajes, decidí saltármelos. Morfeo no era exactamente quien yo pensaba. No era un dios de verdad, era un demonio. El Morfeo con el que hablé no era el dios griego de los sueños. Era un demonio que se hacía pasar por él. No solo le pasa a Morfeo, le pasa a muchos otros dioses y santos, y cualquier demonio puede detectar la tristeza y la desesperación con facilidad. Se aprovechan de nuestros momentos más débiles para llegar a nosotros, y normalmente adoptan una forma diferente, etérea y hermosa, para convencerte de que son ellos, y una vez que te visitan, te convencen para que los aceptes como sus dioses y sacrifiques algo. Cuando lo haces, dejas que controlen tu vida. Al principio suelen ayudarte en lo que necesitas,
Pero al cabo de un tiempo, siempre les sale el tiro por la culata. Intentan sabotearte hasta que te quiebras, y es entonces cuando finalmente te toman a ti y a tu alma. Estaba convencida de que esta cosa mató a mi hermana, y ahora venía a por mí. Busqué horas y horas posibles, respuestas sobre cómo liberarme de la situación. Y algunas personas afirmaban que necesitaba invocarlo una vez más, esta vez con un anillo de sal en lugar de azúcar y una vela blanca en lugar de negra. Y lo intenté durante una semana, pero seguía sin funcionar. Y mientras tanto, todo empeoraba. En mis sueños y en los sueños de mis seres queridos. Mis amigos se volvieron distantes y me reclamaban algunas cosas. Y mis profesores también empezaron a culparme de cosas. Demonios, incluso mis padres se enfrentaron a mí por cosas que no recuerdo haber hecho. Y publiqué sobre esto en el foro, y alguien llamado Bri75 dijo que era Morfeo influyendo en los sueños de la gente. Básicamente, tenía el poder de hacer creer a la gente que lo que ocurría en sus sueños era real. Intenté explicar a mis padres y amigos lo que pasaba, pero no me creyeron. Un día recibí un mensaje del foro. Era de Bri75 una vez más, y decía que necesitaba verme en persona. Decía ser una exvíctima del llamado Morfeo. Me dio sus datos de contacto y fui a su casa al día siguiente. Cuando llegué, una mujer me abrió la puerta. Dijo que era la esposa de Bris. Me llevó al salón donde vi a un hombre de mediana edad sin brazos. Era Bri75. Me quedé de piedra cuando lo vi por primera vez. Y creo que debieron darse cuenta por mi expresión, porque rápidamente me explicó que su mujer era la que tecleaba en el ordenador por él. Me dijeron que era muy fácil invocar al demonio la primera vez antes de que te conceda el deseo, pero después era casi imposible. Todo lo que la gente decía en internet sobre cómo podían invocarlo por segunda vez no era más que mentira. Dijo que el sitio web estaba en su mayoría lleno de gente interesada en este tipo de cosas, pero que nunca han experimentado realmente la situación. Hay algunos que han pasado por lo mismo, pero aún no han experimentado el lado malo de las cosas, o algunos que están pasando por lo mismo que yo, pero lo niegan. Y me dijo que él era la persona más indicada para ayudarme, porque era el único que había conseguido librarse del demonio. Brutis sufría de insomnio desde que era pequeño. Por aquel entonces tenía 20 años. Aprendió a invocar a Morfeo para que le ayudara con este problema. Lo hizo pensando que no pasaría nada. Pero Morfeo apareció. Al principio, todo iba bien. Durante un año no tuvo ningún problema, pero de repente empezó a tener problemas como yo. La gente lo culpaba sin razón y todo eso. Dijo que incluso un demonio le atacaba en sueños y le arrancaba los brazos. Cuando lo llevaron al hospital, todos los médicos dijeron que le había pasado porque había tenido un accidente con una máquina en la fábrica de telas donde trabajaba. Al parecer, incluso hubo testigos del accidente. Pero él estaba seguro de que había ocurrido durante el sueño. Nadie le creyó. Pensaban que se estaba volviendo loco por lo sucedido. Pero entonces conoció al Dr. Bauer. El Dr. Bauer es un médico psiquiatra que escuchó la historia de Bris y le dio algunas respuestas. El Dr. Bauer y Bri son de los pocos que saben cómo deshacerse de este demonio en particular. Bri me dio toda la información sobre cómo el procedimiento para deshacerse del demonio es, básicamente, tengo que estar clínicamente muerto para que el demonio aparezca. El Dr. Bauer puede ayudarme con esto y devolverme a la vida. Durante el tiempo que se supone que estoy muerto, mi mente se transportará a otro lugar. Morfeo aparecerá entonces, pero esta vez puedo ganar la batalla porque ya no es un sueño que él pueda controlar. Solo tenía que ser rápido con él. Sonaba peligroso y absurdo, pero ¿qué otras opciones tenía? Este demonio era real e iba a seguir haciéndome daño a mí y a los que amaba. Así que acepté la petición de Bris de ayudarme y lo planeó todo para que me reuniera con el Dr. Bauer al día siguiente.
Al día siguiente, el Dr. Bauer me explicó cómo funcionaba todo. Acepté seguir adelante con el procedimiento y el Dr. Bauer, junto con Bree y su mujer, iban a asistirme. El doctor me puso una inyección que me ayudó a morir en cuestión de minutos. Aunque parezca una locura, puedo decirte que hay algo más allá de la muerte. Es como si tu alma se transportara a un sueño eterno, que de alguna manera no es un sueño. Después de unos momentos, allí estaba. Tenía el mismo aspecto que la primera vez que lo vi. Estaba allí para llevarse mi alma, porque yo había dicho que era mi Dios. Sin embargo, tuve la fuerza de decir que no. Se puso furioso, y su verdadera forma comenzó a mostrarse. Era el demonio que me perseguía en mis pesadillas, y ahora podía verlo mejor. Parecía un gran perro negro que podía caminar. Me arañó el pecho, pero ahora yo estaba al mando, y tenía que defenderme. No me iba a dejar derrotar. Para derrotarlo, tenía que usar mi imaginación. El Dr. Bauer me dijo que si era valiente y no mostraba miedo, él se debilitaría. Y una vez que se debilitara, necesitaba golpearlo hasta que ya no pudiera responder. Gracias a mi valentía, se debilitó, tal y como dijeron los médicos. Cuando empecé a golpear al demonio, hasta que se cubrió de sangre y no recuerdo más detalles sobre esto. De hecho, lo siguiente que recuerdo es haber vuelto a la vida. Todo fue gracias al Dr. Bauer. El arañazo en mi pecho, mis nudillos fracturados y mi cuerpo cubierto de sangre lo decían todo. No era mi imaginación, esto había ocurrido de verdad. Estaba muy agradecido con el Dr. Bauer, Bree y su mujer. Incluso aprendí sus verdaderos nombres. Lawrence Mark en Carolina. Y después de lo que pasó, traté de volver a la normalidad. Mark, Caroline y yo seguimos yendo al foro para intentar ayudar a los demás. Y me gustaría decir que habíamos matado al demonio, pero no funciona así. Solo evitamos que se llevara mi alma. Sigue ahí fuera provocando a los demás. Y 5 años más tarde, después del incidente, todos nosotros estábamos tratando de ayudar a un joven. Estábamos haciendo el mismo procedimiento por el que Mark y yo y muchos otros habíamos pasado ahora. Pero todo dio un gran giro. Durante el procedimiento, Mark se desmayó. Su mujer y yo intentamos ayudarle mientras el Dr. Bauer reanimaba rápidamente a nuestro paciente. Luego el médico intentó ayudar a Mark, pero no fue posible. Estaba perdiendo mucha sangre. En cuestión de minutos, había desaparecido. El paciente se levantó de la mesa y se acercó a nosotros. Lo siento mucho. Ha sido él. Morfeo lo hizo. Dijo que venía a por el Dr. Bauer y a por vosotras, chicas. Dijo que no hay escapatoria. Recibí una llamada de Carolina hace 2 días, diciéndome que el Dr. Bauer murió la noche anterior. Y desde ayer, Carolina no coge el teléfono ni contesta a mis mensajes. Es demasiado tarde para mí, pero escribo esto con la esperanza de que alguien del foro lo lea, antes de que sea demasiado tarde para ellos.